Bienvenidos, nos encontramos en una nueva clase de química y en esta oportunidad nos vamos a referir a un grupo funcional de compuestos inorgánicos denominados hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? En principio lo que podemos decir es que son compuestos ternarios que resultan de la combinación de óxidos básicos con el agua. Es decir, que toda vez que un óxido básico reacciona con el agua, el resultado va a ser una molécula que se denomina hidróxido. Toda vez que trabajamos con óxidos básicos, indudablemente estamos hablando de la combinación de un metal con el oxígeno. Por lo tanto, todas las veces que debemos identificar una molécula que puede ser un hidróxido, debe estar indudablemente el elemento metálico, esencialmente acompañado de otro grupo funcional, que ya lo vamos a ver, y no van a estar presentes en un hidróxido un elemento no metálico. Todas las moléculas van a estar formadas por elementos metálicos. Entonces, cuando hablamos de los hidróxidos, y como sabemos, en cualquier reacción química, los átomos se reordenan, se reagrupan formando nuevas sustancias. O sea que del otro lado de la reacción química, como producto de la reacción, nos vamos a encontrar con una molécula que tiene características particulares, indudablemente que los diferencian del resto. ¿Con qué nos vamos a encontrar aquí? En principio nos vamos a encontrar, porque no va a desaparecer, con un metal, y nos vamos a encontrar con algo característico que se denomina anión oxidrilo. Anión oxidrilo. Este anión oxidrilo se caracteriza por estar formado por oxígeno e hidrógeno, que tienen enlaces muy fuertes y que entre los dos tienen un número de oxidación, es monovalente y equivale a -1. Equivale a -1. Y el metal, todos los metales en general son electropositivos, tienen tendencia a perder con facilidad los electrones de la última órbita. Y entonces, al ser electropositivos, van a tener siempre cargas eléctricas positivas. Si estamos hablando de partículas con cargas eléctricas positivas, vamos a estar hablando de cationes. Por lo tanto, la molécula va a estar formada por un catión metálico, y va a estar formado por el anión oxidrilo. Ese anión oxidrilo siempre va a tener valor igual a -1. ¿Qué va a variar? Los cationes metálicos, el valor de su carga eléctrica. En la molécula va a mantener siempre el anión oxidrilo su carga -1, pero el catión metálico es el que puede variar en función de sus números de oxidación. Bueno, entonces vamos a trabajar como ejemplo para ver las reacciones o la formulación de las distintas moléculas con tres elementos, con sodio, con calcio y con hierro. En el caso del sodio, número de valencia, número de oxidación +1. El sodio con el oxígeno tiene un número de oxidación -2. El sodio, por lo que observamos, lo buscamos en la tabla periódica y nos encontramos que tiene el +1. ¿Qué es lo que hacemos? Entrecruzamos, el 1 viene acá, no lo coloco, y el 2 viene de este lado. De esta forma queda elaborada la molécula del óxido de sodio. Tal como lo indicamos aquí, se debe combinar con agua. Y el resultado va a ser un hidróxido. Como ya lo describimos, la molécula está formada por el metal más el anión oxidrilo. ¿Cuál es el metal? Es el sodio y el anión oxidrilo. Entonces, como vemos, la carga que les dije que debe llevar el metal está en función de su número de oxidación. Del sodio es +1 y el anión oxidrilo siempre va a ser -1. ¿Qué hacemos ahora? Lo tenemos que entrecruzar, nos va a quedar un 1 acá y un 1 acá, que no es necesario colocarlo, entonces directamente lo podemos dejar de esta manera. Y así tenemos el primer hidróxido
que tiene un solo número de valencia o número de oxidación, y por lo tanto forma solamente esta molécula. Ya nos vamos a encargar de nombrarlo a través de la nomenclatura o los diferentes modelos o sistemas de nomenclatura. Luego tenemos el calcio, oxígeno, menos 2 y más 2. Esto viene aquí, el del calcio viene aquí. Simplificamos, dado que son números pares, y así quedaría el óxido del calcio. No necesariamente debemos dejarlo con el 1, podemos sacarlo y dejarlo directamente calcio-oxígeno. Y luego la molécula de agua. La molécula de agua y el hidróxido correspondiente. El metal, con su carga en función de su número de oxidación, y el anión oxidrilo característico de estas moléculas, que vale menos 1 siempre. Entrecruzamos, va a venir un 2 aquí, y de este lado el 1 debería estar acá, pero no necesariamente debemos colocarlo, y así quedamos con el hidróxido de calcio. Y por último nos vamos a encontrar con el hierro, cuyos números de oxidación son más 2 más 3. Por lo tanto en este caso solamente, indudablemente formaban una sola molécula. En el caso del hierro van a formar dos moléculas distintas, partiendo de sus diferentes óxidos. Entonces, hierro, primero debería ir el más 2, el oxígeno ya sabemos, menos 2. Los entrecruzamos, nos va a quedar un 2 aquí y un 2 de esta. Simplificamos y nos queda de esta manera. A ello lo combinamos con la molécula de agua y el resultado va a ser hierro, su número de oxidación, más 2, y el anión oxidrilo, menos 1. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con el entrecruzamiento correspondiente, el 2 aquí y el 1 aquí abajo del hierro, que no lo vamos a colocar. Y de esta manera queda el primer hidróxido de hierro. En el segundo caso, vamos a utilizar el otro número de oxidación, que es 3, oxígeno 2, menos 2. Colocamos el 2 aquí y el 3 de este lado. Allí no podemos simplificar, dado que uno es par y el otro es impar. Y luego elaboramos el correspondiente hidróxido, pero en este caso con el más 3. Anión oxidrilo siempre va a ser igual a menos 1. Lo entrecruzamos, me va a quedar un 1 acá y un 3 aquí. De esta manera entonces tenemos el caso de dos elementos en los cuales dos tienen un solo número de oxidación y otros tienen, en este caso el hierro, dos números de oxidación diferentes, por lo tanto van a formar dos moléculas distintas. Una vez que tenemos elaboradas las moléculas correspondientes de los hidróxidos, debemos nombrarlo a través de los sistemas de nomenclatura. Y vamos a utilizar tres casos para nombrarlos. El modelo sistemático, que indica las cantidades correspondientes a los aniones oxidrilo que forman la molécula y el metal que la acompaña. El de numerales de Stock, que debemos indicar la función, que en este caso es hidróxido de, y colocar el metal que la acompaña, y entre paréntesis y números romanos colocar el número de oxidación del metal. Y el sistema tradicional o clásico, que en ese caso, si tienen una sola valencia no hay problema, y si tienen más de una valencia tenemos que empezar a trabajar con los sufijos o los prefijos correspondientes. En este caso entonces, por el método sistemático, lo que tenemos que hacer es indicar la cantidad de aniones oxidrilo. En este caso tenemos un solo, entonces utilizamos el prefijo monohidróxido.
monohidróxido del metal que le acompaña, de sodio. En el sistema por numerales de Stokes, primero colocamos la función con la cual estamos trabajando, hidróxido de sodio, el metal que la acompaña, y entre paréntesis en números romanos el número de oxidación del sodio. En muchos casos, cuando tiene una sola valencia, no necesariamente deberíamos colocarlo, porque si tiene una sola valencia sabemos que tenemos que trabajar ese número de oxidación con ese solo número de oxidación. En muchos casos yo coloco porque me permite a mí identificar ya en la molécula el valor del número de oxidación. Y en el caso del modelo del método tradicional o clásico, la función hidróxido de el metal que le acompaña. Como tiene una sola valencia, yo no tengo que identificar con prefijo y sufijo si es la menor, si es la mayor o cuál de las valencias es. Simplemente utilizo el nombre del metal, hidróxido de sodio. Y así terminamos con la nomenclatura de este hidróxido. Si pasamos al segundo ejercicio o ejemplo, nos vamos a encontrar que tenemos dos aniones oxidrilo. Entonces sería dihidróxido de calcio en el método por numerales de Stokes sería hidróxido, o sea, la función primero, hidróxido de calcio, entre paréntesis en números romanos el número de oxidación, que es 2, que lo tenemos aquí. Y en el sistema tradicional simplemente hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Y con esto tenemos nombrados los dos primeros ejemplos. Ahora, cuando vamos al tercer ejemplo, el elemento que tiene más de una valencia, en general los primeros, el modelo método sistemático y método de numerales de Stokes, prácticamente no revisten ningún tipo de cambio. Simplemente tenemos que trabajar de la misma manera, indicar la cantidad de aniones oxidrilo, en este caso di para 2, dihidróxido de hierro. En el segundo caso, la función primero, hidróxido de hierro. Y aquí, entre paréntesis, en números romanos, el número de oxidación, del hierro, que es 2. Aquí empieza a revestir importancia identificar sí o sí el número de oxidación, porque son varios. Entonces, por cada molécula debemos indicar su número de oxidación. Y en el caso tradicional o clásico, para caso en que tengamos dos números de oxidación diferentes, para la menor se utiliza el sufijo oso y para la mayor el sufijo ico. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Hidróxido ferroso, terminación oso. Este óxido que tenemos acá, se denomina óxido ferroso. O sea que de alguna manera ya resulta de suma importancia determinar correctamente la nomenclatura en el caso tradicional o sistémico, el nombre correspondiente al óxido con los prefijos y sufijos elaborados correctamente, porque
Yo lo que podría hacer, si está bien determinado esto, cambiar la palabra óxido por hidróxido, entonces se denomina hidróxido ferroso. Óxido ferroso, hidróxido ferroso. Y para la segunda molécula del hierro, seguimos respetando los procedimientos como en los casos anteriores. Tenemos 3 hidróxidos, trihidróxido, trihidróxido de hierro. Por numerales de Stock, la función nuevamente, primero hidróxido de hierro y entre paréntesis en números romanos su número de oxidación 3, y aquí, como es de las dos valencias el de mayor valor, la terminación ico, el sufijo ico, entonces hidróxido férrico. Entonces, de esta manera tenemos completo la elaboración, primero con el óxido básico más el agua. Aparece aquí entonces por reagrupamiento y reordenamiento de los átomos la molécula del hidróxido, donde vamos a tener metal y el anión oxidrilo. El anión oxidrilo siempre con su valor -1 y el metal con su carga de número de oxidación, y los distintos métodos de nomenclatura. En el caso de del modelo sistemático, con un prefijo indicar la cantidad de aniones oxidrilo seguido del nombre del metal que la acompaña. El numeral Stock es prácticamente el mismo que en muchos grupos funcionales. El grupo funcional correspondiente, el metal que la acompaña y entre paréntesis en números romanos su número de oxidación. Y en el sistema tradicional o clásico considerar qué cantidad de números de valencia o número de oxidación tiene. Si tiene uno solo, simplemente se lo nombra como hidróxido de el metal que le acompaña. Y si tiene más de uno, como los casos del hierro, podrían ser los sufijos oso e ico para los diferentes números de oxidación. Bueno, entonces esto es lo que se refiere a hidróxidos, cómo están constituidos, cómo es la ecuación de formación del hidróxido, cómo es la molécula, qué componentes básicos y esenciales tiene y que los identifica, y los diferentes tipos de nomenclatura que nos permite reconocer y nombrar a las distintas moléculas. Bueno, entonces espero que el video les haya servido, que lo hayan entendido, y gracias por la visualización del video, y los espero en los próximos videos en donde vamos a seguir tratando otros grupos funcionales como son los oxoácidos, las sales y otros, la nomenclatura de estos y otros grupos ya sea orgánicos o inorgánicos. Gracias por la visualización, suscríbase al canal y nos encontramos en un próximo video.